todas y a todos, gracias por estar aquí. Hoy contamos con Elena Bengoechea, que nos viene a situar en el conflicto palestino y nos va a hacer una introducción histórica de cómo hemos llegado hasta aquí, y luego nos va a presentar una iniciativa, que es la iniciativa PDS. Entonces tú misma te dejo. Vale, pues buenas tardes, Arratsaldeon, y gracias por venir. A ver, yo voy a hablar un poco de, él ha dicho antecedentes históricos, porque claro, esto no empezó el 7 de noviembre. Como sabéis, no sé que ha venido más gente a dar alguna charla y tal, entonces igual digo cosas que... que ya os suenan o que ya las sabéis, pero bueno, disculpas. Porque me parece importante. Entonces, pues eso, como os decía, pues hay cosas que creo que, como pasan en tantos conflictos y en tantas historias, ¿no? Las cosas no son muchas veces tan sencillas y claro, y tienen su explicación, y normalmente son conflictos no solo de Palestina, sino otros muchos que llevan ya muchos años desde que empezaron y que no es tan sencillo. A veces, para mí, lo único que sí que es sencillo, en este caso como en otros tantos, yo creo que es o hacer el esfuerzo al menos de salir de la equidistancia, ¿no? Porque los hechos, normalmente puede ser que los hechos de cualquier tipo, en cualquier situación o en cualquier momento histórico, puede ser que estén en el 50% de dos partes, pero no siempre es así. No tiene, si aquí hay una parte, aquí otra, no tiene por qué estar en la mitad justo, a lo mejor está aquí o está aquí. Entonces, muchas veces, y creo que con el caso de Palestina y de Israel ocurre mucho, que funciona mucho la equidistancia, es decir, me pongo en el medio y aquí todo el mundo tiene la culpa de todo y todos son malos, ¿no? Y se hacen comparaciones, como suele decirse, que son odiosas. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, lo primero que voy a hacer es voy a escribir pensando que hay pizarra. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno, pues ocupación es básicamente lo que ocurre en Palestina, ¿no? Entonces esto lo he escrito ahí para que esté todo el rato ahí, para que no se nos olvide, porque muchas veces se olvida y en muchos medios, por no decir casi todos, pocas veces se utiliza esta palabra, ¿no? Que está un poco en la base del asunto. Aquí teníais, este es un plano de la Franja de Gaza, ¿no? Que es un poco... en principio es una parte de Palestina que es noticia desde ese día 7 y de todo lo que han tenido que soportar después y que siguen soportando, a pesar de que ahora mismo estemos en un plazo de tregua que parece ser que se va a ampliar 2 días más, según el último que está llegando por las redes. Para que os hagáis una idea, el tamaño de Gaza es más o menos lo que es la Franja de Gaza ahora mismo, creo que tenía por aquí el dato, si no me equivoco. Las Bardenas creo que tienen 400 y pico kilómetros cuadrados, pues esto viene a ser como 2/3 de las Bardenas, de tamaño, para que os hagáis una idea, y ahí viven casi 2,5 millones de personas. Entonces, Gaza, el territorio de la Franja de Gaza, lleva como unos 17 años, más o menos 16, 17 años, bloqueado desde que el gobierno israelí decidió sacar a los 8.000 colonos que había en distintas. Según el derecho internacional, decidió sacar a estas 8.000 personas y entonces inició el bloqueo de Gaza. Posteriormente, en 2006 hubo elecciones, ganó Hamas y intentaron hacer un gobierno de coalición con Al-Fatah, pero como al final no llegó a buen término, y entonces Hamas reclamó por haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones, y al ser dos territorios separados y casi siempre incomunicados, que son la Franja de Gaza y Cisjordania al este, Al-Fatah se quedó, digamos, gobernando en la parte de Cisjordania y Hamas gobernando en Gaza. A partir de ese momento, como digo, Gaza está bloqueada, como sabéis, tiene 6 entradas. Aquí arriba del norte, ahí se ve una foto, ese es el paso de Eret, que es uno de los dos importantes, y el de aquí abajo, que es este.
Son los dos más importantes y luego hay otros 4 más. Hay 6 entradas, 6 puertas que están controladas por Israel todo el rato y que las abre X días al año cuando le parece, porque si algo se caracteriza el gobierno y el ejército israelí es por la arbitrariedad. Son los únicos pasos para entrar, para el paso de personas, para el paso de comida, para el paso de materiales y para el paso de combustible. Y luego está aquí el paso fronterizo de Al-Auda de Rafah, que es la única salida que no está controlada por Israel, que es la frontera que tienen con Egipto. Que también Egipto también la abre cuando le parece. Esto hizo que, de alguna manera, también los palestinos de Gaza, los gazatíes, se buscaran un poco la vida y crearon en todos estos años un sistema bastante sofisticado de túneles subterráneos para poder entrar y salir materiales, comida y personas también, ¿no? Que están sobre todo en la parte que es cercana a la frontera con... Bueno, lo que os decía, ahora vamos a ver el mapa, dentro de esto hay también una zona que estableció el ejército israelí como zona de seguridad, que es un poco tierra de nadie, y que está todo esto, que es este trozo, digamos, aquí está en detalle, y la zona de tierra de nadie está de las fronteras de Gaza hacia adentro, o sea que todavía es menos trozo en el que se pueden mover todas estas personas. Desde 2020 más o menos, según Naciones Unidas y otras entidades, se considera que desde 2020 la Franja de Gaza es un territorio inhabitable. Sobre todo el agua potable que tiene, la mayoría es por desalinización del mar, porque dependen del suministro de agua y de electricidad de Israel y les cortan bastante el agua. Y luego también, a pesar de eso, pues como os he dicho al principio, creo que son 2.300.000 personas la gente que vive ahora en ese trozo, que es 2/3 más o menos de lo que sería la Gardena. No es el primer ataque que sufre Gaza en todos estos años de bloqueo. El primero y más gordo fue el de 2008, que además el ejército israelí les pone unos nombres bastante insultantes, ¿no? Desde mi punto de vista. Este ataque de 2008, que es el más violento, le llamaron Operación Plomo Fundido. Tengo algunos datos. Hubo en aquella ocasión más de 5.000 personas heridas y unas 1.200 personas muertas, y la inmensa mayoría civiles. El segundo ataque, que lo denominaron Pilar Defensivo, fue en 2012, que sobre todo se centró en destruir infraestructuras. Tumbaron como, no sabría decir cuántas edificaciones, incluidas viviendas, que hizo que 12.000 personas se desplazaran y unas 1.700 desaparecieran, la mayoría debajo de los escombros, que también está pasando ahora. Y después el tercero, así previo al de esta ocasión, que es el que denominaron los israelíes margen protector, que se dio en 2014, que este fue, digamos, el más destructor desde el punto de vista de infraestructuras. Unos 145.000 edificios de toda la franja se quedaron bastante tocados, y unos 18.000 edificios, incluyendo viviendas, derrumbados del todo. Y ahí también hubo unos 2.000 muertos y ahí, según datos, un dato que me parece que es importante decir, que en esta ocasión, en la operación esta margen protector, según algunas estadísticas, el 40% de las mujeres entre 60 y 65 años se quedaron viudas, y sube al 90% de las mujeres mayores de 70 a 80 años. Y esto, en una sociedad como la palestina, es importante destacar, porque las mujeres solas, sobre todo en una sociedad que puede ser o que es conservadora, es muy peligroso para ellas, y la verdad es que es muy duro. Bueno, ¿de dónde viene toda esta gente, estos 2,5 millones que viven ahí? Pues claro,
bueno, aquí tenéis el clásico mapa que se suele enseñar para saber cuál ha sido la evolución del territorio palestino, ¿no? Ese primer mapa, que es, digamos, lo que se conoce como la Palestina histórica, ¿no? Lo que es Palestina más allá de las definiciones oficiales. Todo el territorio de Palestina, que está ahí, que al norte que tiene la frontera con Líbano y Siria, y el este Jordania, y después en la parte suroeste sería Egipto. En este territorio, claro, Palestina siempre ha estado, vamos a decir que durante siglos ha estado ocupada, estuvo muchos años bajo el Imperio Otomano, ¿no? Lo que entonces se conoce como Imperio Otomano, y después pasó a ser un protectorado del Imperio Británico. Claro, a finales del siglo XIX es cuando surge el movimiento sionista, que en realidad es un poco la base de toda esta ocupación y de todo este movimiento en contra de buscar la desaparición de los palestinos, diría yo, ¿no? El movimiento sionista nace, pues no sé si es en 95, en 1895, 1897, en un momento en el que, bueno, como sabéis, el judaísmo es una de las tres grandes religiones monoteístas, igual que el cristianismo o que el islamismo, y digamos que, al igual que ocurre con el resto de las religiones, lo único que tiene en común toda la gente que profesa estas religiones es eso, la religión. Y el judaísmo no es una excepción, era lo mismo. Lo que ocurre es que el sionismo, como movimiento ideológico, le da una vuelta al asunto, y entonces empiezan a hablar de el pueblo judío, basándose en citas bíblicas. Esto no tiene ninguna base científica. Entonces el movimiento sionista habla mucho desde ahí, ¿no? Desde conseguir una patria, o más que conseguir, recuperar la tierra palestina o la tierra israelí bíblica, que es la Palestina histórica. En un momento en el que además, digamos que la población judía del mundo, pues cada vez más, y como ocurre con otras religiones, va siendo menos religiosa, y luego también porque coincide, ¿no? En unos años, sobre todo a principios del siglo XX, con las distintas crisis económicas, hay bastante emigración de población judía de Europa, por una parte a Estados Unidos, y por otra también empiezan a ir, sobre todo la gente que apoya el sionismo, empiezan a ir también a Palestina. ¿Qué ocurre? Que el mandato británico empieza en 1920, y entonces, más o menos, algún año antes, estamos hablando de una población total en Palestina de 750.000 habitantes, de los cuales unos 50.000 más o menos o algo más eran población judía palestina. No tenían ningún problema de convivencia, porque esto no es un conflicto religioso. Ya desde antes de comenzar el mandato británico, los ingleses ya apoyaban al sionismo y consideraban que, bueno, que podría ser una buena cosa que volvieran a Palestina. El sionismo siempre ha defendido que Palestina era una tierra baldía, que, como dice la periodista Teresa Guren, que de vez en cuando pasaba por ahí un camello y era un desierto, y bueno, y nada más lejos que de la realidad, ¿no? Porque en las primeras décadas del siglo XX la sociedad palestina era una sociedad muy diversa, era un pueblo que daba al mar, era un pueblo de gente comerciante, y había una clase burguesa y una clase alta de posibles que mandaba a sus hijos y a sus hijas a estudiar a Europa. Tenían una liga de fútbol importante, y tenían bastantes más periódicos de los que había en aquellos años, por ejemplo, en el Estado español. Pero esta realidad el sionismo la obvia. ¿Qué ocurre? Que llega la Segunda Guerra Mundial, y entonces después del Holocausto y todo lo que les hicieron a judíos y judías, digamos que el sionismo coge todavía más fuerza, ¿no? Con la connivencia de Europa, que obviamente, sobre todo Alemania, se sentía culpable, y en los años precedentes ya había mucha gente, familias judías sionistas, que ya se habían instalado en Palestina y habían conseguido comprar un 6% de la tierra, más o menos, y empezaron también a atacar de forma violenta también a la gente que no les quería
que no les quería vender tierras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos que la población en esos 20-25 años crece un 725% en Palestina. Aquí tenéis algunos datos de población. Cuando se decide, digamos que toda esa corriente violenta del sionismo dentro de Palestina, cuando ya se empieza a hacer insoportable, los británicos quieren quitarse el problema de encima y entonces deciden, ya se había creado Naciones Unidas y deciden pasarle el marrón, vamos a decir, a Naciones Unidas para que se busque una solución al conflicto. Entonces, en Naciones Unidas se propone la partición en 2 estados. A los palestinos se les daría el 44% de la tierra y el 54% para el futuro Israel. Porque además el sionismo desde siempre, y hoy en día esto también es así, proclama un estado para los judíos. Y entonces en aquel momento la ONU decide que no hay otra solución más que la partición. Entonces aquí veis cómo quedaría, digamos, sería una partición, como he dicho, 44% para Palestina, 54% para Israel, y la capital, que es Jerusalén, que en ambas partes históricamente siempre se han atribuido la capitalidad en Jerusalén, y Jerusalén se haría una especie de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una ciudad internacional gestionada por una comisión internacional que no sea ni para ti ni para mí. Y entonces, como veis aquí, lo que ocurre es que en la parte, digamos, del Estado judío se quedarían 498.000 personas judías, 407.000 árabes y otras razas, vamos a decir, que vivían en Palestina, como por ejemplo gente de origen armenio. En total casi 1.905.000, y en el Estado árabe quedarían 10.000 personas de religión judía y 725.000, con un total de 735. Y en la ciudad de Jerusalén 100.000 personas judías, 105.000 árabes y armenias, que hay un barrio importante armenio en Jerusalén, que hacen un total de 205.000. Esto para entonces, lo que os he dicho al principio, ¿no? Ese 725% de crecimiento de población, obviamente la población que sube, o sea, se pasa de esos 750.000 habitantes a 1.850.000. Obviamente toda esa gente es población judía que ha venido a vivir a Palestina para cuando se hace esta partición. Los palestinos rechazan la partición, se hace una votación en la ONU con 13 países que votan en contra, 10 se abstienen, y la ONU establece un periodo para hacer esta partición. Los israelíes al día siguiente ya deciden unilateralmente declarar el Estado de Israel como que ya ha nacido, y entonces tenemos aquí el segundo mapa, que es el plan de partición. Como veis, por un único punto, que sería la unión entre la parte de Gaza y Cisjordania con la parte del norte, que es lo que en la Biblia se llama Galilea, y unidas por un paso, digamos, ¿no? Y la parte blanca sería la parte para los israelíes. Veis que la Palestina histórica ha pasado a manos palestinas del 100% al 44%. ¿Qué ocurre en el 47? Que empieza lo que en Palestina se conoce como la Nakba o el desastre. 750.000 personas que las desplazan, las echan de sus casas, y más de 200.000 pueblos y ciudades arrasados. Y el resto, sobre todo todas las ciudades y pueblos palestinos que están en la parte israelí, les echan también, y ahí empieza ya a aumentar la población de Gaza. Es decir, mucha gente de esta refugiada va a Gaza o a Cisjordania. Bueno, después, en el 67, como veis aquí en el tercer mapa, otro de los puntos así como importantes de conflicto bélico, vamos a decir, propiamente hablando, que siempre en todos y cada uno Israel acapara un poco más de terreno, porque cuando ellos declaran el nacimiento del Estado de Israel en 1947, también
cogen parte del territorio que según la partición de Naciones Unidas no les correspondía. En el 67, lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, aquí también, como veis, y esto lo vais a ver en el mapa aquí, aquí ya ocupan todo, es decir, ganan la guerra, obviamente, porque claro, la superioridad militar de Israel frente a los países árabes del entorno, que son con quien tenían el conflicto en ese momento, duró 6 días la guerra. Ganan ellos con el apoyo de Estados Unidos desde el principio, claro, esto hay que decirlo. Y entonces, como veis, la parte amarilla, digamos, es lo que ya tenían, la parte más color carne es lo que ocupan después de la guerra de 6 días, es decir, toda la Palestina histórica, además de la península de Sinaí, que es de Egipto, y los Altos del Golán, que es esa parte franja que se ve ahí donde el lago Tiberíades, que pertenece a Siria. De todo esto, lo único a día de hoy, lo único que han devuelto es la península del Sinaí, que se la devolvieron a Egipto. O sea, ellos siguen ocupando Gaza y Cisjordania y siguen ocupando los Altos de Golán, que son de Siria. ¿Qué ocurre ya desde 1947-1948? Que empiezan a aparecer los primeros campos de refugiados. Es decir, los palestinos que les han echado en la Nakba de su propia tierra, muchos son refugiados en su propia tierra también, no en sus pueblos de nacimiento, pero sí van ocupando Gaza y Cisjordania. Ahora mismo hay como 8 campamentos de refugiados en Gaza. De los más grandes, uno está en el sur, que es Khan Yunis, os sonará porque lo han bombardeado estos días bastante, y luego otro en el norte, que es también de los 2 más numerosos, que es el de Jabalia. Y en Cisjordania hay 19 campos de refugiados. Los campos de refugiados están gestionados directamente por la UNRWA, que es la Oficina de Atención al Refugiado Palestina, que es un organismo dependiente de la ONU que se creó precisamente cuando empiezan los primeros refugiados oficiales, que les llaman ellos, que son estas 750.000 personas que salieron de sus hogares, más sus descendientes, que ahora mismo están censados casi 6 millones de personas según las cifras oficiales. Hay otras entidades que las cifran entre 7 y 9 millones. Nada más crearse el Estado de Israel, empieza la ONU sus resoluciones, que ya sabemos que no son obligatorias, pero que en realidad Israel no ha cumplido jamás, y la primera de ellas es la 194, que es precisamente la que habla de los refugiados, es decir, el derecho de las personas refugiadas palestinas a volver a su casa. Después, bueno, sí, y luego, sí, me olvidé comentar de los campos de refugiados de Cisjordania. En total, más o menos, en los 8 campos de Gaza hay censadas 1.300.000 personas, de esos 2 millones y pico. Y en Cisjordania son unas 800.000 personas, algo más. Como veis, las cifras de Gaza, digamos que van aumentando, y hay más gente palestina que no es originaria de Gaza que la gente originaria de Gaza, y que ya segunda, tercera y posiblemente cuarta generación, porque estamos hablando del 40 y tantos, son ya gazatís. En Cisjordania los campos de refugiados más grandes son el de Balata, que está al norte, que está en la ciudad de Nablus, y luego al noroeste, que es el de Tulkarem, que está en la ciudad del mismo nombre, que está justo al lado de la línea verde. La línea verde se le llama a la frontera que originariamente se adueñó Israel, digamos, y hubo territorio palestino que se quedó del lado de israelí, ¿no? Por cierto, Israel es el único estado del mundo que nunca jamás ha definido sus fronteras. Es el único que no lo ha hecho por razones obvias, porque su objetivo es toda Palestina. Entonces, claro, no, en ningún momento define sus fronteras como cualquier otro estado del mundo. El 22% estamos hablando ya. O sea, lo que queda entre la franja de Gaza y Cisjordania es ya el 22%. ¿Qué ocurre más adelante? Llegamos al 93, y en el 93 estamos hablando ya de los acuerdos de Oslo,
se firmaron en esta ciudad. Y ahí, bueno, de todo lo que se firmó, Israel nunca ha cumplido nada, a excepción de reconocer a la Autoridad Nacional Palestina, que no al Estado de Israel, porque en aquella ocasión lo que se firmó, digamos, era unos futuros 5 años de negociaciones de posibles acuerdos y concretar posibles acuerdos. Los palestinos, en ese momento, la autoridad, es decir, reconoce a la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat deja de ser oficialmente un terrorista, y se divide la parte de Cisjordania en 3 zonas, la A, la B y la C. La A es la zona controlada exclusivamente por la Autoridad Palestina, la B es una zona que es mixta, digamos, y la C es una zona que controla exclusivamente Israel porque la considera zona de seguridad. Aquí no sé si se ven bien los colores, el que es la A, es decir, lo que controla la Autoridad Nacional Palestina es la parte como más amarilla, la que es más rosa es la B, que es una cosa como indefinida porque no se ha establecido exactamente qué controla cada cual, y la C, que es esta de aquí abajo, perdón. No, en realidad no aparece aquí, pero la zona C en realidad es la zona blanca. O sea, porque no hay nada en Cisjordania que no esté controlado por nadie. Exceptuando esta parte de aquí, que está cerca de Hebrón y hacia el Mar Muerto, esta zona verde que es parque natural. Entonces, qué casualidad que la zona que está junto a la frontera con Jordania, que es donde está el río Jordán, que es la zona más fértil de Cisjordania, es, según ellos, zona de seguridad y la controla el ejército israelí. Se establece la capital de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah, que está ahí justo al norte de Jerusalén, está bastante cerca, aunque cueste rato ir. Y digamos que otras ciudades importantes como Jericó o Nablus o Hebrón al sur están controladas por la Autoridad Nacional Palestina. Hebrón es una ciudad un poco excepción, porque a pesar de que está aquí en el sur, bueno, y Belén también, que aquí no está así, debajo de Jerusalén, también son, digamos, zonas controladas por los palestinos, por el gobierno palestino. La ciudad de Hebrón, que está aquí al sur, es un caso especial porque a pesar de que es una ciudad que está bajo la Autoridad Nacional Palestina, en la ciudad de Hebrón es la única ciudad de toda Palestina, de la zona ocupada, digamos, donde viven colonos. Las colonias israelíes están en el resto, luego veremos otro mapa que se ven ahí muy bien. Tanto en las de Gaza ya desaparecieron, pero sí en Cisjordania sigue habiendo un montón de colonias, lo que los israelíes consideran legales y lo que hasta ellos mismos consideran ilegales, son todas ilegales. Pero en el caso de Hebrón, viven unos 600 colonos en la misma ciudad de Hebrón. En la ciudad de Hebrón hay un templo, digamos, que es tan importante para los judíos, como para la gente de religión judía, como para la gente de religión musulmana, y está ocupada por ellos, a pesar de que en principio no tenían que estar ahí. Entonces, estas 600 personas son de lo más furibundo que hay en Palestina, y viven en la misma ciudad. Esto pasa en el 93, que son los acuerdos de Oslo, y entonces, claro, ahí se deja, por ejemplo, para después, para negociar posteriormente qué va a ocurrir con Jerusalén, qué va a ocurrir con las personas refugiadas, con esos 7 millones de personas que viven por todo el mundo, y qué va a ocurrir con la creación del Estado de Palestina. Todo esto se supone que eran 5 años, que luego nunca se ha vuelto a negociar nada. Este mapa que veis aquí, que es ya de 2020, aquí estamos hablando ya del 15%. Entre medias ocurre una cosa que es la creación del muro.
Israel decide construir un muro, también por motivos de seguridad, en la zona de Cisjordania. Gaza ya lo tiene controlado porque ya están fuera de Gaza, entonces Gaza, como se dice en muchos espacios, es una cárcel al aire libre porque está todo cerrado, amurallado, tiene esas 6 entradas que las abren los días que les parecen, luego está la salida por Rafa y ya está. Y por el mar también tienen solo les permiten pescar hasta X millas de distancia. Pero Cisjordania no. Entonces, ¿qué hicieron? Además de hacer un sistema de carreteras exclusivamente para ellos, es decir, hay todo un sistema de carreteras que están prohibidas para la población palestina, que solo la utiliza la población israelí, que conecta la parte israelí del 48, digamos, con las colonias de las zonas ocupadas. Y luego los palestinos tienen sus carreteras. Además de eso, en el 2000, creo que fue en el 2000, a ver, no tengo por aquí la fecha. Bueno, como os he dicho antes, en el 2006 hay elecciones en Palestina. Hacía 10 años que no se hacían elecciones y las elecciones las ganó el partido Hamas, que es partido religioso musulmán. Ganó al Fatah y entonces, por mayoría absoluta, y entonces, por mediación, creo que fue de Arabia Saudí, intentaron hacer un gobierno de coalición, porque en aquel momento Hamas no reconocía el Estado de Israel, cosa que el Fatah y la Autoridad Nacional Palestina, gobernada hasta entonces por el Fatah, sí que había hecho. Entonces, este acuerdo de posible gobierno se va a la porra y entonces Hamas reclama el gobierno en Gaza y Cisjordania lo reclama al Fatah. Y entonces ahora digamos que hay 2 gobiernos, ¿no? Por eso cuando oís que dice el ministro de Hamas, o sea, se refiere al gobierno que gobierna en Gaza, ¿no? Entonces, en aquel momento Hamas no estaba de acuerdo no solo con no reconocer al Estado de Israel, sino que tampoco reconocía, o sea, tampoco quiso en aquel momento renunciar a la acción armada como manera de defenderse y de echar al ocupante, y tampoco aceptaba los acuerdos previos que habían hecho entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel, porque decía y argumenta, y no le falta razón, que eran acuerdos de papel mojado, porque efectivamente nunca se ha cumplido nada. Entonces, claro, todo este sistema de bloqueo y también de las 3 zonas de las que hemos hablado en Cisjordania ya se complementa a partir de estas fechas. Como veis aquí, las zonas verdes que tenemos aquí son las zonas de la zona A, es decir, la parte que ellos controlan, digamos que sigue siendo ocupación en lo que sería la partición oficial de los 2 estados, pero a efectos prácticos es parte de Israel. La gente que vive en los territorios dominados por la Autoridad Nacional Palestina no puede viajar ni a Jerusalén ni por supuesto tampoco al resto de lo que es Israel ahora mismo. En la parte del Estado de Israel, obviamente hay población árabe palestina que digamos fue la que se quedó se quedó ahí, no consiguieron echarla, o no le tumbaron su casa, o no ocuparon su pueblo. Tienen ciudadanía israelí, pero tampoco ellos sí pueden viajar, por ejemplo, a Jerusalén y pueden visitar a sus familiares en Cisjordania, pero al contrario no. En Hebrón, que os he comentado antes, en Hebrón, por ejemplo, las calles, tú vas a Hebrón y el centro histórico, la avenida Sujada, que es la calle más grande de todo Hebrón, vamos a suponer que tiene la anchura de esta sala, ¿no? Entonces tiene, donde están las columnas, tiene un muro a media altura, digamos, un muro, y entonces esta parte de aquí, que es la parte ancha, por ahí pueden circular los 600 colonos y sus familias. Y no sé si son 200.000 habitantes del resto de Hebrón, circulan por allá. Esto es así. Entonces, en 2022 se empieza a construir el muro. No sé si se distingue, ¿no? Aquí veis, ¿no? Eso es. Aquí veis, bueno, veis
que esto no es una línea recta, ni mucho menos. ¿Qué hicieron? Decidieron también, por razones de seguridad, levantar un muro para que, digamos, las fuerzas de resistencia, que por supuesto para Israel son terroristas, no puedan salir a atacar a su parte. Y entonces lo que hacen es, esto por ejemplo, la parte que está aquí, a este lado, esto creo que está en el campo de Aida, que está en la zona de Belén. Ahí veis, se ve un trozo de carretera de ellos, de los israelíes, ahí, y luego esto es la parte palestina, veis cómo está el muro. Y en el anterior creo que es al contrario. Esto, sí, esta parte de aquí de la izquierda es la parte de los palestinos, y esta parte de la derecha, esto es un asentamiento. No sé exactamente qué asentamiento es, pero o sea, cuando hablamos de asentamientos no estamos hablando de 4 tiendas de campaña, o sea, estamos hablando de asentamientos que, igual que los campos de refugiados, tienen más de 70 años y 75, y más de 75 ya, que son auténticas ciudades. Lo que decía antes de los asentamientos ilegales, que llaman ellos, que son cuando sionistas súper furibundos se juntan 3 familias y deciden poner 4 tiendas de campaña en no sé en dónde, y eso es ilegal hasta que si consiguen resistir, al final el gobierno israelí les acaba reconociendo. Así es como empezaron todos los asentamientos. Entonces, lo que hacen es... a ver, aquí, mira, no sé si se distingue la línea amarilla por fuera, digamos que eso sería la frontera del 67 de Cisjordania, pero la que está por dentro negra, eso es el muro. O sea, ¿veis cómo va, no? ¿Qué hicieron ellos al construir el muro? Fueron incluyendo en su territorio, que en realidad es territorio de Cisjordania ocupado, fueron incluyendo todas las colonias que pudieron para que quedaran en su lado, incluyendo la ciudad de Jerusalén. ¿Veis? Ahí está, ahí se ve, Jerusalén se ve claramente hasta dónde penetra el muro. Y bueno, y esto, por ejemplo, la ciudad de Calquilia, que está ahí arriba, en Calquilia hay un campo de refugiados también. Bueno, han hecho cosas absurdas, como por ejemplo, en algunos casos, que el muro atraviesa un edificio de casas, ¿no? Y entonces que tu casa, si tu casa tenía 90 metros, ahora tiene 45, porque el otro lado, la mitad de tu casa se ha quedado al otro lado. O sea, cosas de estas absurdas. Y luego otra de las absurdeces, que también por motivos de seguridad, lo que se denominan los checkpoints o pasos de control, que antes del muro eran más movibles, vamos a decir, porque una unidad militar se ponía en un punto y decía, esto es un checkpoint, ¿no? Lo que conocemos aquí como control, ¿no? Un control de carretera de la policía y ya está. Pero a partir de la construcción del muro son checkpoints fijos, que son, o sea, tienen el aspecto de cuando tú entras en algunos sitios que te ponen estas barras circulares y son fijos y se abren y se cierran cuando a ellos les parece, y la gente que pasa mayoritariamente es gente palestina que pasa al lado israelí a trabajar. Porque, por ejemplo, sí que ocurre, en Gaza ha ocurrido también y sigue ocurriendo que ha habido muchas personas, sobre todo mujeres, enfermas de cáncer, que llegan hasta el paso fronterizo de Rafah y no les dejan pasar. Y luego este mapa de aquí es el mapa de las carreteras que os decía. Las que están en blanco, no sé si se distingue, las carreteras en blanco son las carreteras de uso exclusivo para las personas con ciudadanía israelí. La raya que se ve intermitente negra son las carreteras que solo pueden utilizar la población palestina. Ellos también, lo que pasa es que teniendo las otras por ahí no van. Entonces, claro, por ejemplo, Jerusalén, Ramallah, o sea, es como irte de Pamplona a Burlada, para que os hagáis una idea. Entonces, pues igual tardas 35 minutos. Porque entre medio hay un puerto, no puedes ir por la carretera más corta, que es la que utilizan ellos, y tú tienes que ir por allí. Entonces tardas un montón, eso si no les da el siroco y te tienen un rato en el checkpoint.
Vale. Esto son estadísticas, ¿no?, de muertes palestinas desde la primera intifada. ¿Qué ocurre con los palestinos, ¿no?, con la resistencia palestina? Claro, hay tanta resistencia o tantos grupos armados como partidos políticos, ¿no? Está las brigadas de Al-Aqsa, el brazo, vamos a decir, el brazo armado de Hamas o de Al-Fatah o del Frente Popular, que es un partido, ha perdido mucha fuerza, pero que era súper importante y tenía mucho tirón en los años 70 y 80, que es el Frente Popular, y otras facciones que hay, ¿no? Cada uno tiene su brazo armado, digamos, ¿no? Pero claro, durante décadas el mundo les ha considerado terroristas, que en realidad lo que estaban haciendo era defenderse de la ocupación. Pero en el 97 la propia sociedad civil palestina, entonces todavía no se había conformado del todo, bueno, se había conformado ya la Autoridad Nacional Palestina, pero en los años precedentes a la existencia de la Autoridad Nacional Palestina, en los territorios ocupados se funcionaba mucho a través de comités, porque no existía un gobierno antes de los acuerdos de Oslo, ¿no? Había un comité de salud, había un comité de agricultura, en fin, había un comité de municipios, y entonces estos comités, junto con la propia sociedad civil, bueno, decidieron darle un poco la vuelta, ¿no?, a las reivindicaciones de Palestina y a cambiar esa visión que se tenía en el mundo, sobre todo en Occidente. Y entonces la intifada es el levantamiento de la población civil, ni más ni menos. Es decir, lo que conocimos en aquellos años como piedras contra tanques, ¿no? Y esto sí que es verdad que hizo cambiar mucho la visión desde fuera, porque eso ya existía y hoy en día sigue existiendo, ¿no? Israelí es un ejército armado hasta los dientes, deteniendo críos, y ahí esos años vimos imágenes bastante horrendas de críos tirando piedras y cómo ellos les partían los brazos a los críos para que no tiraran más piedras, ¿no? Entonces aquí aparece la primera intifada, es en el 97, la segunda ya fue en los años 2000, que ya cambió porque ahí sí que los partidos políticos entraron, y después aquí los tres momentos que os he dicho de ataques en Gaza, hasta hoy, o sea, aquí no están incluidos todas las personas muertas desde el 7 de noviembre, tanto del lado palestino como del lado israelí. Bueno, ya veis que la diferencia es apabullante, porque claro, Hamas tiene unos cohetes muy caseros que llegan como mucho a Sderot, que es uno de los asentamientos, en el telediario lo llaman ciudad, pero se forma a través de asentamientos, hoy en día es una ciudad, que es la que está más cerca, digamos, de la franja de Gaza, y que es la que casi siempre le llega, o tradicionalmente le ha llegado antes, porque es la que está más cerca, los ataques desde Gaza, ¿no? Entonces tiran un cohete a Sderot, imaginaros, derrumban una casa, y entonces al día siguiente bombardean 2 ciudades en Gaza. O sea, quiero decir, la desproporción es absoluta. Algunos datos de todo lo que está pasando desde el día 7, ¿no? No he querido meter fotos ni vídeos. La verdad es que se están viendo cosas muy horrendas. Si tenéis estómago, os podéis meter en la página de Palestina Hoy, que es una asociación, digamos, bueno, tienen una página web, también tienen una cuenta en Telegram y en Instagram, cuyo origen está en castellano, porque el origen está en Chile. En la primera división de fútbol de Chile hay un equipo que se llama Palestino, que se formó a primeros del siglo XX que lo conformaron familias palestinas refugiadas de estos años, entre los años 20 y 40, y el equipo se llama Palestino, y juega en primera división. Entonces hay una población, de los países de Latinoamérica es el país donde más población refugiada palestina hay. Se creó esta página que se llama Palestina Hoy. Tenéis más sitios como por ejemplo Electronic Intifada, que está en Twitter, que está en inglés, que suelen dar muchos datos, y entonces yo no he querido meter fotos ni vídeos porque, en fin, lo que os digo,
Si queréis verlas, ahí podéis ver auténticas atrocidades. Lo que sí he puesto son algunos datos, ¿no? de este casi mes que llevamos, ¿no? Por ejemplo, y creo que las comparativas están bien ponerlas porque ves, te hacen ver datos, ¿no? Por ejemplo, es un cuadro que habla de muertes infantiles en zonas de conflicto. La primera columna es de Gaza, la segunda es Siria, Afganistán, Yemen, Ucrania e Irak. Esto es una media, o sea, son personas humanas, pero a la hora de hacer medias, que manejamos los números, esto es una media de niños y niñas muertos por día del conflicto, a lo que está allá. Entonces, aquí abajo, aquí te pone los datos, digamos, en los que se han basado para hacer esta media, ¿no? Entonces te dice que en este ataque de Gaza de ahora, en 30 días, estos los primeros 30 días porque luego las cifras aumentan, en 30 días han muerto 4.100 niños y niñas. En Siria, en 11 años de guerra, han muerto 12.000 niños y niñas. En Afganistán, también en 12 años, han muerto 8.099 niños y niñas. En Yemen, entre 7 años y medio de guerra, han muerto 3.700 criaturas. En Ucrania, en 21 meses, han muerto 510. Y en Irak, después de las diversas ocupaciones, guerras, etc., en 14 años murieron 3.100. Estas son las cifras absolutas. Entonces, claro, si tú haces una comparativa a proporción, la media de los niños y niñas muertos en Gaza en estos días es de 136 por día. Estamos hablando de personas muertas, porque lo que no se ha contabilizado todavía, y eso no sé si se llegará a contabilizar en algún momento, es las personas desaparecidas o que se han quedado debajo de los escombros. Porque además, de esas 6 puertas que os hablaba al principio, que es por donde entra, digamos que Gaza subsiste durante años y hoy en día también gracias a la ayuda humanitaria internacional. Entonces, ¿qué ocurre? De esas 6 puertas entraban cada día 600 camiones de ayuda, sobre todo europea, de combustible, alimentos y materiales. Cuando se habla de que se va a abrir el paso de Rafah de Egipto para que entre ayuda humanitaria, cuando ya por fin cedieron, entró el primer día que creo que entraron 40 y creo que han entrado hasta 80 camiones. O sea, estamos hablando de que en una situación normal, porque vivir en Gaza no es algo normal, hasta ahora eran 600 al día. O sea, es decir, la ayuda que está entrando es a cuentagotas. Y aquí tenéis otro que habla da algunos datos de los 40, lo titula así, 42 días de destrucción en Gaza. 11.470 personas asesinadas, de las cuales 3.150 son mujeres, 4.700 niños y 29.000 personas heridas. Consideran que hay 3.640 personas desaparecidas, que se sepa. Han matado a más de 200 personas del personal de salud, más de 60 periodistas y más de 50 instalaciones de Naciones Unidas han sido destruidas. 26 hospitales en toda Gaza fuera de servicio, 55 ambulancias fuera de servicio, más de 80 mezquitas e iglesias, porque el 80%, creo que es el 80-85%, o igual llega hasta el 90%, de la población gazatí es musulmana, pero hay un 10% de población cristiana. Leí en Twitter, no sé, hace varias semanas, que habían bombardeado la iglesia cristiana más antigua del mundo. Y más de 270 escuelas que en su inmensa mayoría están también gestionadas por la ONU. Y creo que también personal adscrito, o sea, personal asalariado de la ONU también creo que van por 30 o 40. Y esto es otro cuadro que me parecía interesante, que habla del agua. Es decir, qué acceso al agua tiene la población palestina. Ahora mismo 3 litros por persona, que sería lo que tenemos a la izquierda. El mínimo de emergencia está establecido en 7,5 litros. Antes de esta agresión en Gaza tenían 88 litros. El mínimo que se considera normal son 100.
y esto es el agua que consume Israel por día y por persona. 240 litros. Entonces, claro, esto es... estamos hablando de agua que tienes que beber para subsistir. Pero estamos hablando de higiene, de cocinar, de limpieza, estamos hablando de un montón de cosas. Esto es lo que pone ahí, datos según la Organización Mundial de la Salud. Entonces me parecía, esto es una situación normal, o sea, normal lo que he dicho antes, si se puede hablar de normalidad en Gaza, ¿no? Es decir, dependen del suministro de agua y del suministro de electricidad, dependen de lo que Israel les permita entrar o no. Pero en Cisjordania viene a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que Cisjordania, a diferencia de Gaza, en Cisjordania están al lado digamos que tienen más acuíferos de lo que tienen en Gaza. Entonces, lo que os decía al principio, que según Naciones Unidas, a partir del 2020 se considera que Gaza es una zona inhabitable. ¿Por qué? Porque a partir de ese año ya los acuíferos subterráneos de agua potable ya no existen. Entonces, lo que tienen son plantas de desalinización de agua del mar para hacerla potable. Porque digamos que el agua que puede entrar de Israel ahora mismo está en esto. Yo entiendo que esos 3 litros se incluye también las plantas de desalinización, que ahora mismo no sabemos qué está pasando porque esas plantas solas no funcionan, quiero decir, tendrán su combustible o su electricidad para funcionar, igual que los hospitales, igual que todo. Bueno, esta es la única foto que he puesto porque me parecía importante comentar. Tengo aquí apuntado su nombre. Esta mujer es una de las personas que en esta tregua de estos días el gobierno israelí ha puesto en libertad a cambio de las personas que estaban retenidas en Gaza. Entonces, la mayoría de las personas que han sido liberadas desde la parte israelí, en su gran mayoría es gente que estaba en detención administrativa. El sistema carcelario de Israel tiene una figura que yo no sé si existe en cualquier otro sitio del mundo, que se llama la detención administrativa. Es decir, no es una detención preventiva, es una detención administrativa, que quiere decir que a ti te pueden detener en cualquier momento y no tienen por qué decirte ni el motivo por el que te han detenido, ni sabes cuándo vas a salir de ahí, ni si vas a tener juicio alguna vez. Hay gente que se pega en la cárcel años en detención administrativa. Entonces, normalmente no es la primera vez que hacen un intercambio de prisioneros. Normalmente cuando ellos hacen, hasta hace 2 días, se contabilizaban unas 4.000 personas en las palestinas en las cárceles israelíes. No es la primera vez que hacen intercambio de prisioneros. En el 2010 creo que fue, no sé si os acordáis del caso de Gidel Shalit, que era un soldado israelí que en una incursión de estas jamás lo tuvo, no sé si estuvo 7 años, lo tenían ellos retenido, y entonces consiguieron hacer un negocio, consiguieron negociar con el gobierno israelí y intercambiaron a este soldado a cambio de 1.000 personas presas en Palestina, incluyendo muertos, porque el sistema carcelario de Israel para con los palestinos, hay gente que tiene 2 y 3 condenas de cadena perpetua, y entonces a esta gente cuando se muere sigue en la cárcel, es decir, la entierran en la cárcel con un número y nunca se la devuelven a sus familias. Por eso muchas veces cuando se hacen negociaciones de intercambio de presos, muchas veces se negocia también intercambio de los restos de las personas que igual llevan 5, 10 o 20 años enterradas en las cárceles. Esto es real. Entonces, en esta ocasión había bastantes críos, niños sobre todo, niñas no sé si había, pero niños sobre todo, que igual los detuvieron con 10, 11, 12 años y que ahora tienen igual 16 o 17. Estos los han soltado muchos, por no decir todos, en detención administrativa. Y luego también unas cuantas mujeres, y el caso de esta mujer es bastante especial. Esta mujer es de Cisjordania, ha estado 8 años en la cárcel. Tengo por aquí su nombre, porque es importante lo de los nombres. No he mencionado a ninguno, pero claro, una de las cosas que dicen desde Gaza, que es que esas 11.000, esas 4.000 críos, esas 15.000 personas que van muertas, no son números, son personas con nombres y apellidos y con una vida, ¿no? El 68%
menores de edad. Pues miren de esta mujer. Bueno, ella en el 2005, digamos que tuvo mala suerte. Esta mujer volvía a su casa y entonces tuvo un accidente porque se le estropeó el coche con tan mala suerte que estaba a unos metros de un checkpoint. Y entonces, como se paró en el checkpoint, y en teoría los palestinos no se pueden, nadie de la población palestina se puede parar cerca de un checkpoint y menos en un coche, porque son amenaza. Y entonces le empezaron, como no se movía, no se podía mover porque el coche no iba, y entonces le empezaron a disparar y el coche explotó porque llevaba dentro una bombona de gas. Y entonces sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. Tardaron un tiempo en traer a la ambulancia, al final se la llevaron, ellos mismos le cortaron los dedos en vez de curárselos, y lo siguiente fue que le encausaron y le acusaron de terrorismo y le condenaron a 11 años de prisión, y es una de las personas que han soltado ahora, ha estado 8 años en la cárcel. Este es el perfil de los terroristas que Israel tiene en sus cárceles. Cuando oímos el telediario y dicen que todas las personas secuestradas por Hamas, se va a hacer un intercambio de 13 personas secuestradas a cambio de presos y presas de Palestina. Esta es la mayoría de perfiles de gente que suelen soltar en este tipo de intercambios. ¿Qué va a pasar ahora en el futuro? Pues no sabemos. Parece, hoy creo que hoy mismo Hamas ha anunciado que han conseguido otros 2 días más de alto al fuego. Entonces, lo que sí sabemos es que no es nada fácil. Bueno, en realidad sí es fácil parar este genocidio. Es tan sencillo como que los países occidentales lo quieran hacer. Porque en realidad Israel tiene mucho poder, pero económicamente depende de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que Occidente pues, va a ser muy difícil o prácticamente imposible que le haga dar la vuelta al Estado de Israel, porque para Occidente y también para los propios israelíes, digamos que Israel, para los gobiernos y para el poder en Occidente, Israel es el baluarte de Occidente en Oriente Medio. La vuelta, y luego también lo que los israelíes han utilizado durante toda su vida de la ocupación, que es lo que ellos llaman la Hasbara, que es, digamos, su manera de presentarse ante el mundo, ¿no? La Hasbara, que es un sistema muy sofisticado, muy bien pensado de propaganda en ese sentido, ¿no? De decir que Israel es el baluarte de Occidente y nosotros que estamos en Oriente Medio somos el país civilizado y democrático de la zona. Somos los que defendemos la democracia en Oriente Medio y somos los que somos como vosotros, Occidente. Y esto es lo que venden, y lo venden en todos los lados. Y el sionismo no es una ideología de derechas ni de izquierdas. Es decir, es una ideología fascista, pero los partidos de izquierdas de Israel también son sionistas. Hay muy poca gente en Israel que no sea sionista. Y la gente que verdaderamente no es sionista y que está en contra de la ocupación suele tener problemas, ¿no? Yo qué sé, el caso de, por ejemplo, de Finkelstein, que es un profesor que se fue a Estados Unidos exiliado, o Ian Pape, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo rompemos con esto? Bueno, pues como parece todo muy pesimista, que realmente lo es, pero ahora os voy a hablar un poco de la parte de lo que podemos hacer, ¿no? Que es, bueno, el BDS, ¿no? ¿Qué es el BDS? El BDS es una campaña a nivel internacional que es, por sus siglas, ¿no? Que es BDS, boicot, sanciones y desinversiones. En los años 2000, a principios, es la propia sociedad civil palestina la que hace un llamamiento a nivel internacional para que desde el resto del mundo se apoye a hacer un boicot al Estado de Israel similar al que se hizo a Sudáfrica con el sistema de apartheid, porque el sistema de Israel es también un sistema de apartheid. Entonces, boicot a productos israelíes, muchos de los cuales provienen de las colonias ilegales, sanciones al gobierno, a empresas israelíes, a universidades israelíes
o a espacios culturales, equipos deportivos, etcétera, y desinversiones, es decir, que no se hagan inversiones económicas en empresas israelíes y menos con el gobierno israelí. Esta campaña, pues ya veis, estamos hablando del 2005-2006 que inició. Desde entonces yo creo que, por lo menos en Pamplona, siempre ha habido un grupo de apoyo, que hay gente, gente que está a título particular y luego sobre todo gente que estamos de colectivos internacionalistas, y yo estoy ahí, digamos, en representación de Zabaldi, la Casa de la Solidaridad de Iruña, que ya sabéis que tenemos ya más de 25 años. Y estamos ahí desde el minuto uno. Hay otros grupos, como puede ser Askapena o Internacionalista Pozolanean. También hay ONGs, como por ejemplo Mundu Bat, Oso de Paz. Y lo que os decía, por desgracia, ahora hay mucha más gente. Tradicionalmente hemos estado muy poquita gente en este grupo, llevando distintas campañas. Ahora en este mes ha entrado mucha gente también, digo por desgracia, por este motivo tan horrible, ¿no? Pero una de las campañas así más importantes, que todavía está en marcha, que se ha quedado un poco arrinconada con el tema ahora de Gaza, es una campaña que se inició hace unos años contra la empresa CAF, que es una empresa guipuzcoana, que es la mayor empresa de todo el estado de fabricación de vagones de tren. La empresa CAF, de la que el gobierno vasco tiene acciones, es una de las dos empresas que licitaron para la construcción del tranvía de Jerusalén. El tranvía de Jerusalén es un tranvía que pretende unir Jerusalén, no Jerusalén Este. La parte de Jerusalén Este es donde vive la población palestina, y la del oeste, digamos, es donde mayoritariamente está la población israelí. No es exactamente así, pero bueno. Esto, la zona este cada vez es más pequeña porque estamos viendo lo que está pasando, o oímos lo que está pasando, este genocidio de Gaza, pero es que a la vez siguen bombardeando siguen entrando en campos de refugiados de Cisjordania, siguen entrando en casas para derribarlas porque sí, siguen matando impunemente a gente así que va por la calle en Cisjordania. O sea, esto sigue pasando también en Cisjordania. Entonces, en Jerusalén también ocurre, ¿no? Están, sobre todo yo creo que en los últimos 5 o 10 años, mucha gente denomina la judeización. Vamos a decir que esto judeización no me gusta la palabra porque a veces se confunde judaísmo con sionismo y no tiene que ver. Es decir, obviamente no todas las personas judías del mundo son sionistas, ni mucho menos. Sobre todo la gente que está fuera de Israel. Bueno, no sé si habéis visto, pero ha habido muchas manifestaciones y broncas en Estados Unidos de gente judía que con el lema de "no en mi nombre", que está en contra de la ocupación, ¿no? Entonces, como os decía, la CAF, junto con una empresa de transporte israelí, se presentaron a la licitación de la construcción del tranvía de Jerusalén, que consiste en un tranvía para unir la ciudad de la parte sionista, la parte judía de Jerusalén, con las colonias de Cisjordania. Es decir, ya tienen un sistema de carreteras, pues ahora vamos a hacer un sistema de tranvía. Porque es que, lo que os digo, o sea, es que la Palestina histórica es un territorio muy pequeño. O sea, lo que te cuesta a ti ir de Tel Aviv a Jerusalén no llega ni a una hora. Entonces, se empezó una campaña, el BDS Internacional ya había hecho previamente una campaña también en contra de la empresa Veolia, que es una empresa también de transportes francesa, que al final se acabó retirando de la construcción del tranvía a Jerusalén. Y entonces ahora lo que se quiere, o lo que se está intentando hacer también, es que la empresa CAF se retire de esta construcción. Entonces, entonces, o sea, es una red, digamos que el BDS funciona como una red. Se suelen hacer a veces, se tienen contactos con gente de otras provincias o de otros territorios, y también se suelen hacer reuniones igual a nivel internacional, y digamos que en la red de BDS pues puede entrar cualquiera, podéis hacer aquí un grupo perfectamente. Entonces, pues eso. No sé, yo creo que me voy a callar ya. y bueno, y gracias por escucharme. Si queréis hacer cualquier pregunta, pues ya.
Vale, muchas gracias.